hermanos, vamos a dar inicio con nuestro culto de esta mañana, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar el himno número 22. Himno número 22, a Dios demos gloria, hermanos. Puestos de pie, himno número 22. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad nuevamente de estar reunidos en este lugar. Bendice, mi Dios, grandemente este culto. Acéptalo, Señor, como una ofrenda grata delante de ti. Y mi Dios, te rogamos también que por favor nos hables a través de tu palabra, nos instruyas, Señor, y nos puedas mostrar, Señor, qué es lo que necesitamos hacer en nuestra vida. Te rogamos, Padre, que por favor, con poder, Señor, te manifiestes en medio de nosotros y que tu Santo Espíritu, Señor, esté en este lugar, Señor, que podamos sentir su presencia, mi Dios, y de igual manera, mi Dios, que podamos atender, Señor, a tu voz. Úsanos con poder, Señor, y de igual manera te suplicamos, Señor, que obres en la vida de nuestros hermanos que aún no llegan, que ellos también puedan estar, Señor, con nosotros en este lugar.
Bendice todo esto, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Vamos a cantar otro himno, hermanos. Vamos a cantar el himno número 160. Himno número 160. Gloria a Dios. Hermanos. Ahí en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9. Vamos a leer, hermanos, del verso 18 al verso 38. Mateo 9, del 18 al 38. Cuando lo tenga, hermano, puede decir amén. Amén. Ok, vamos a hacer esta lectura alternadamente, hermanos. Yo leo el 18, ustedes el 19 y nos unimos todos en el verso 38. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacían
mentiroso. Les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido hecha fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces le tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Todos? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Tomar sus lugares, hermanos. Entonar otro himno, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar el 196, himno número 196.
Vamos a cantar el 498, hermanos, 498, canten del amor de Cristo, 498. Vamos a dar oportunidad, ¿verdad?, que los niños salgan a su clase. Los niños que se sienten jóvenes y los jóvenes que se sienten niños también salgan, ¿verdad?, para poder pasar al estudio de esta mañana. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, nuevamente ahí en el Evangelio de Mateo, donde hacíamos la lectura hace un momento, Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Voy a hacer la lectura ahí del verso 35 al verso 38, hermanos. Solamente voy a leer esta parte del verso 35 al verso 38. Mateo capítulo 9, del verso 35 al verso 38. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, síganme ahí con su vista. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dice el verso 37 en la segunda parte: a la verdad,
la mies es mucha, mas los obreros pocos. Vamos a orar, hermanos, vamos a hacer una oración. Padre Celestial, Señor, te agradecemos nuevamente, mi Dios, por el privilegio y la oportunidad, Señor, que nos das poder estar, Señor, en este lugar para poder escuchar, Señor, tu palabra. Mi Dios, en esta mañana te ruego que por favor obres con poder, Señor, a través de este mensaje, que me uses, Señor, para honra y gloria de tu nombre, que podamos entender, Señor, cuál es el propósito que tú quieres, Señor, sobre cada uno de nosotros. Háblanos, Señor, te rogamos, y haznos entender, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón esta necesidad, mi Dios, que se vive, Señor, en el mundo. Tu palabra claramente nos muestra y nos enseña, Señor, que es una realidad y sigue siendo una realidad. La mies es mucha y los obreros pocos, Señor. Obra, Señor, con poder, te lo rogamos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice la palabra del Señor aquí, hermanos, hablando acerca de lo que Jesucristo, ¿verdad?, hacía en el tiempo, ¿verdad?, que Él estuvo, mientras tuvo oportunidad, ¿verdad?, estar en este mundo. Dice la Escritura, ¿verdad?, ahí donde leíamos hace un momento, ¿verdad?, que hizo infinidad de cosas, ¿verdad?, sanó enfermos, ¿verdad?, libertó a personas de demonios y infinidad de cosas. Pero dice la palabra de Dios que cuando Él recorría, ahí en el verso 35, se recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Y también lo que hacía, dice, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y dice el verso 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y dice la Escritura, ¿verdad?, que tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, fíjese, le dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha. Esa palabra, hermanos, la mies, quiere decir realmente, se está refiriendo al tiempo de siega, al tiempo de cosecha. Lo que el Señor Jesús les está diciendo a sus discípulos en ese momento, les está diciendo, a la verdad la cosecha es mucha, hay mucho que cosechar, hay mucho que recoger, pero dice otra realidad, mas los obreros, que dice, son pocos. Cuando el Señor Jesús recorría las ciudades y las aldeas mirando a todas esas multitudes, Él claramente decía, mire cuánto fruto hay que recoger, cuánta cosecha hay que levantar, ¿verdad? Y a eso se estaba refiriendo, ¿verdad?, el acto de llevar a cabo la cosecha o la siega. Fíjese un ejemplo ahí en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. La palabra de Dios nos muestra, hermanos, aquí en el Evangelio de Juan capítulo 4, un ejemplo de lo que estamos hablando. Verso 35. Juan 4:35. Para no leer todo, solamente vamos a ver el 35. Dice, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos, ¿qué dice?, para la siega. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesús ahí a sus discípulos? Ya el tiempo está, ya el tiempo llegó de cosechar, ya es el tiempo de recoger, ¿verdad?, el fruto. Alcen, dice, sus ojos y miren, el campo está listo, el campo está ya preparado para cosechar. Es una manera, ¿verdad?, de lo que estamos hablando, y también nos dice, ¿verdad?, que se refiere a una manera figurada este asunto ahí en Mateo capítulo 13. Vamos al capítulo 13 ahí de Mateo, en el verso 30. También nos habla de una manera figurada, ¿verdad?, ahí hablando de la parábola del trigo y la cizaña. Hablando de esta parábola, aquí nos dice la palabra del Señor en el verso 30, dejad crecer juntamente lo uno con lo otro, dice, y lo otro hasta la siega,
y al tiempo de la siega, dice, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Está hablando, ¿verdad?, del tiempo de la cosecha. Ahí en Marcos capítulo 4, y ese otro ejemplo, ¿verdad?, donde nos menciona esta palabra. Marcos capítulo 4, verso 26 y 29. Marcos 4, 26 al 29, dice la palabra de Dios. Decía además, así el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega, que dice, ha llegado. Si se da cuenta, hermanos, como está hablando, ¿verdad?, acerca de la cosecha, está hablando acerca de ese tiempo, ¿verdad?, de recoger, ¿verdad?, el fruto del campo. También nos menciona otro ejemplo, hermanos, ahí hay más, ¿verdad?, solamente estamos viendo algunos. Ahí en Lucas capítulo 10, fíjese la palabra de Dios como nos dice ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 10, verso 1 y 2. Lucas 10, 1 y 2. Y nuevamente la Escritura nos enseña, ¿verdad?, también otro ejemplo, ¿verdad?, de lo que estamos viendo, para entender mejor a qué se refería el Señor Jesús, ¿verdad?, cuando hacía esta declaración. Dice el verso 1, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, y les decía otra vez, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nuevamente está hablando, hermanos, de ese tiempo de la cosecha. En aquel tiempo, el comienzo de la siega o de la cosecha, hermanos, variaba según las condiciones naturales. Dice ahora sí que ahora sí que bajo las condiciones naturales variaba, ¿verdad?, este tiempo de la cosecha. Generalmente alrededor de a mediados de abril, ¿verdad?, en esa época era cuando se empezaba la siega, la cosecha, ¿verdad?, en las tierras más bajas de Palestina. En la parte última del mes, en las llanuras costeras. Y algo más tarde en las tierras muy altas, donde hacía más frío, me imagino, ¿verdad? La cosecha de la cebada tenía lugar primero, o sea, era lo primero que se cosechaba, pero por lo general, y después la del trigo, ¿verdad, hermanos? Ahí está hablando el Señor, ¿verdad?, acerca de que la mies es mucha, dice la palabra de Dios ahí en Mateo. Regrese a Mateo capítulo 9. ¿Qué es lo que realmente vamos a ver de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña aquí, hermanos? La realidad, hermanos, que estamos viviendo es la misma que el Señor Jesucristo veía en ese tiempo y en ese momento cuando Él miraba a estas multitudes. Él dice que las vio y tuvo compasión de ellas. Y les dijo a sus discípulos, a quienes lo seguían, a quienes estaban ahí con ellos, le dijo, la mies es mucha. El tiempo de la siega, en verdad, ha llegado. Él les estaba diciendo, es mucho lo que tenemos que recoger, es mucho lo que hay que cosechar, pero dice, los obreros son pocos. Y dice ahí claramente, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, debemos entender una cosa. Dios nos salvó por medio de Jesucristo, pero nos salvó no solamente para estar, ¿verdad?, ahora sí que en una iglesia, que debemos estar dentro de una iglesia. No nos salvó solamente para estar en la iglesia, no nos salvó solamente para decirnos o llamarnos cristianos, no nos salvó solamente para eso, sino nos salvó, claramente la Escritura nos enseña, para que nosotros podamos anunciar el Evangelio de Jesucristo.
Dice la palabra de Dios ahí en Primera de Pedro, capítulo 2. Mire lo que dice la escritura ahí, para entender realmente esta parte. Y es necesario, hermanos, que podamos entender esto. La palabra de Dios nos dice bien claro aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, del verso 9 y 10 voy a leer. Fíjese lo que dice la palabra de Dios ahí en el verso 9 y 10 de Primera de Pedro, capítulo 2. Mas vosotros sois linaje, ¿qué dice? Escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí se da cuenta, hermano? Que hemos sido salvos y hemos sido rescatados, pero para llevar este mensaje, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hermanos, es una parte de la vida del cristiano que debemos entender, que no solamente nos rescató, ¿verdad? Como lo decíamos, para estar dentro de la iglesia, o para decirnos o llamarnos cristianos, no solamente para eso, para vivir una vida diferente, no solamente para eso, sino nos llamó también para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Y fíjese el verso 10 como dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. ¿Sí se da cuenta? Nosotros no éramos pueblo, pero que ahora que dice, sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Sí se da cuenta, hermanos, cómo la palabra de Dios nos menciona y nos dice claramente que hemos sido rescatados, hemos sido salvos para que poder anunciar el evangelio de Jesucristo? Nosotros somos un conducto, hermanos, que llevará ese mensaje a otros. Y debemos, ¿verdad?, tomar en cuenta esta realidad, porque el Señor Jesucristo dijo: la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Y sigue siendo una realidad. La cosecha sigue siendo mucha, pero los obreros siguen siendo pocos. Y es ahí donde nosotros debemos pensar y analizar, hermanos, del por qué Dios me ha salvado, para qué Dios me rescató. ¿Para qué Dios me ha llamado, verdad, de las tinieblas a su luz admirable? Y ahí claramente nos dice la Escritura que Él nos llamó para anunciar las virtudes de aquel quien nos salvó. Por eso, hermanos, debemos tomar este ejemplo, así como lo hizo con sus apóstoles, con sus discípulos, cuando Él los llamó, cuando Él, ¿verdad?, los hizo venir en pos de Él. Dice la palabra de Dios que claramente les dijo que Él los iba a hacer pescadores de hombres. Fíjense lo que dice la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, verso 18. Fíjense lo que dice la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 4, verso 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y dice, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré, ¿qué dice? Pescadores de hombres. Y ese es el plan y el propósito, hermanos, de Dios para cada persona que ha salvado. Eso no es nada más el trabajo, ¿verdad?, para unos cuantos, no. Es para todo aquel que ha sido salvo. Tiene que tomar en serio esta realidad de que Dios lo ha llamado para ser parte, ¿verdad?, de esa cosecha, para poder ir y recoger los frutos que ya han sido, ¿verdad?, así que ya están preparados para poder recogerlos. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 10, fíjense lo que dice la Escritura. Mateo capítulo 10, hermanos. Versos 5 en adelante. Hablando de los discípulos, como lo decía, así lo hizo con los discípulos, hermanos, cuando Él los llamó, ¿verdad? Y claramente les dijo que los iba a hacer pescadores de hombres. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo:
Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas, ¿qué dice? De la casa de Israel. Y dice, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, ¿qué dice? Dad de gracia. No os proveéis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad ahí hasta que salgáis. Dice, y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Fíjense cómo los envía. Después de que estuvieron, ¿verdad?, ya con él por un tiempo, ¿verdad? Dice la Escritura que los envía y les dice, vayan. Y les dio instrucciones diciendo, vayan por camino de gentiles, no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis. Esa era la primera orden que ellos habían recibido, ¿verdad? Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, cada uno de nosotros nos hemos convertido en un discípulo de Jesucristo. Cuando fuimos salvos, ya lo estudiamos, ¿verdad? Cuando fuimos, ahora sí que salvos por medio de Jesucristo, hermanos, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, nosotros creyendo en Él, en ese momento nos convertimos en discípulos del Señor. Y es por eso, hermanos, que debemos entender que así como el Señor Jesús envió a sus discípulos a predicar el Evangelio de Jesucristo, también es nuestra tarea. También es algo que nosotros debemos hacer. Es algo que nosotros debemos tomar en cuenta. Fíjense lo que nos dice la Escritura nuevamente ahí en Lucas. Lucas capítulo 10. Todos los que hemos sido salvos, hermanos, todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su Salvador, todo aquel que se ha arrepentido de su pecado y ahora vive, ¿verdad?, en Cristo, tiene la tarea, hermanos, y tiene la obligación de predicar el Evangelio de Jesucristo. Lucas capítulo 10. La palabra de Dios nos dice ahí, hablando de la misión de los 70, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Verso 3 dice, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. ¿Sí se da cuenta, hermanos? Es un mandato que el Señor Jesús le da y le entrega, ¿verdad?, a sus discípulos. Y debemos tomar en cuenta, hermanos, que esa comisión también se nos ha sido encomendada a nosotros. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo 28, ¿verdad?, donde hemos estudiado en algunas ocasiones y hemos leído ese pasaje, donde dice la palabra de Dios ahí en Mateo 28, mire, vaya lo que dice la Escritura, ahí en el verso 18 en adelante. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Está mandando, está dando una orden, está dando, ¿verdad?, un mandato, no está dando una sugerencia, no está dando una opción, ¿verdad? Si quieres ir, si te agrada ir, si puedes ir, ¿qué dice? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es un mandato que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos que hemos sido salvos, que hemos sido rescatados, ¿verdad?, del infierno, hermanos, tenemos la obligación de predicar el Evangelio de Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo bien claro lo decía y sigue siendo esa realidad. La mies es mucha.
Hay mucho que cosechar, hay mucho que recoger, pero hay pocos quienes estén dispuestos a hacerlo. Y eso, hermanos, es lo que nosotros nos debe llamar, ¿verdad? Y nos debe, así que motivar, hermanos, a que podamos tomar la decisión de poder salir y predicar el Evangelio de Jesucristo. Yo sé que no es fácil, no es nada sencillo. Y más, ¿verdad? Porque a veces uno dice, ¿y qué voy a decir? Y cuando me digan esto, ¿cómo voy a contestar? Porque ese es el problema, ¿verdad? A veces cuando empieza el dilema, ¿verdad? De que qué va a pasar o qué me van a hacer. No se preocupe, dice la Escritura que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí claramente lo dice en el verso 20, Mateo 28, verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros, que dice, todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, el Señor Jesús quiere que nosotros prediquemos el Evangelio, que vayamos a recoger, ¿verdad?, lo que ya ha sido prácticamente preparado para cosechar. Necesitamos ahora sí que tomar la decisión y de tomar la determinación, hermanos, de poder predicar ese Evangelio para poder recoger el fruto, ¿verdad?, que ya está preparado. Porque, hermanos, la palabra de Dios nos dice que Él ya compró, ¿verdad?, con la muerte en la cruz, ¿verdad? Claramente está diciendo eso. Ya pagó el precio del pecado. Ya está preparado eso. Fíjense lo que dice Isaías, hermanos, para entender un poquito más esto. Isaías 53, verso 10 y 11. Fíjense cómo dice la Escritura ahí en Isaías 53. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña, ¿verdad?, de cómo el Señor Jesús, cuando sufrió, ¿verdad?, aquí prácticamente lo que Él vivió, ¿verdad?, al ser crucificado y todo lo que experimentó. Pero fíjense lo que dice el verso 10 y 11. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Cuando haya puesto su vida, ¿qué dice?, en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y dice el verso 11, verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma. ¿Y qué dice? Y quedará satisfecho. ¿Sí se da cuenta, hermano, lo que dice ahí? Verá el fruto, dice, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Hermanos, cuando el Señor Jesús, ¿verdad?, estaba siendo crucificado, Él estaba viendo, ¿verdad?, todas aquellas personas que realmente van a ser salvas por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz. Y a eso se refiere Isaías cuando dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Hermanos, ese fruto que ya ha sido comprado por precio, ¿verdad?, de sangre en la cruz, son aquellas almas que están perdidas sin Cristo. Pero, como dice la Escritura, hermanos, ¿quién, verdad, cómo creerán si no habrá quien les predique? Dice la palabra de Dios, hermanos, que es necesario que nosotros vayamos a predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora yo sé que, hermanos, usted no tiene a lo mejor todo el tiempo para dedicarlo a eso, claro que no. Pero sí podemos tomar un tiempo, sí podemos tomar un momento, y hay oportunidad, no solamente un día especial y no solamente de venir hasta acá con nosotros, pero usted tiene contacto con más de una persona al día que puede predicarle el Evangelio de Jesucristo, que puede hacer la labor, ¿verdad?, de poder llevar ese mensaje de salvación a aquellas personas. Y debemos hacerlo, hermanos, porque hay una realidad que el mundo está ignorando, que la gente ignora, y la realidad es que cuando muera esa persona y muere sin Cristo, terminará en el infierno. Terminará siendo castigado en el lago que arde con fuego y azufre, dice la Escritura. Es una realidad, porque ese lugar realmente existe. Ese lugar sigue abierto, y cada día
y cada hora, y cada minuto, y cada segundo, hermanos, está cayendo gente en ese lugar. Gente está muriendo sin Cristo y están terminando en el infierno. Y hay necesidad de que nosotros podamos predicar ese evangelio de Jesucristo para aquellos que han de ser salvos, puedan ser rescatados. Nosotros no sabemos quiénes van a ser salvos. Dios lo sabe, claro que sí. Él sabe quién va a ser salvo. Dios sabe quién va a ser salvo, ¿verdad? En estos días, en esta semana, en el mes que viene, en el año que viene. Él sabe quiénes van a ser salvos, hermanos, pero nosotros no sabemos. Y como nosotros no sabemos, por eso decía Carlos Spurgeon, dice, por eso hay necesidad de predicar el evangelio, porque yo no sé quiénes son los que van a ser salvos. Él sí sabe, Él ya sabe quiénes van a ser, pero nosotros no lo sabemos. Y por eso el Señor Jesucristo nos invita, hermanos, a que nosotros vayamos, ¿verdad?, a recoger esos frutos. Que vayamos, ¿verdad?, casa por casa, ¿verdad?, predicando el evangelio de salvación. Fíjense lo que nos dice nuevamente ahí en el evangelio de Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, verso 35. Mateo 9, 35, hermanos. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver las multitudes, dice la palabra de Dios, el verso 36, tuvo compasión de ellos. Hermanos, el Señor Jesucristo sigue teniendo compasión de la gente que está perdida, como lo dice ahí. Como están perdidas, están dispersas, están desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Esa compasión la sigue teniendo por la gente, hermanos, de nuestro tiempo de igual manera. Él sigue teniendo y sintiendo esa misma compasión por el mundo perdido. Y eso, hermanos, nos debe motivar y nos debe mover a nosotros a tener esa misma compasión, a tener ese mismo sentir. Como lo dice la palabra de Dios, haya pues este sentir que hubo también en Cristo, el cual, dice, siendo en forma de Dios, no se escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que, ¿qué dice? Se despojó, tomando forma de siervo. Él se despojó de todo lo que tenía, ¿verdad? Él se despojó de ser el Señor de señores y vino a este mundo a rescatar a un mundo de pecadores. Y lo hizo, hermanos, por amor de sí mismo, dice la Escritura. Pero también lo hizo por amor al mundo entero, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, dice, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hermanos, sigue siendo la misma necesidad de aquel tiempo cuando el Señor Jesús murió en la cruz. También sigue siendo esa misma necesidad ahora. Hay mucha gente que está perdida, hay mucha gente desamparada, hay mucha gente que está dispersa, hay mucha gente que está como una oveja que no tiene pastor. Y a eso es lo que Dios nos ha llamado, a que nosotros podamos llevar, ¿verdad?, ese mensaje de buenas nuevas. Que podamos llevar, ¿verdad?, ese mensaje de salvación, donde hay una oportunidad para el hombre. Porque realmente, hermanos, el hombre por sí solo no puede salvarse. Y esa es la realidad. Por muchas buenas obras que haga, por mucho o que se porte bien, ¿verdad?, o que cumpla todos los mandatos y la ley de Dios, como dice la Escritura, pero si ofende en un punto ya se perdió. No puede hacer el hombre nada para salvarse. ¿Quién es el que realmente lo puede salvar? Nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quién les va a llevar ese mensaje? ¿Quién es el que les va a llevar eso a esas personas que están sin Cristo? Nosotros, hermanos.
Hemos sido llamados, como dice la Escritura, de las tinieblas a su luz admirable. Pero hemos sido llamados para anunciar esas virtudes de aquel. Y nosotros tenemos ahora la obligación, hermanos, de que podamos ir, ¿verdad? Y llevar ese mensaje, como lo dice la palabra de Dios. Tenemos un ejemplo, hermanos, y el ejemplo más claro es nuestro Señor Jesucristo. Es el ejemplo mejor que podemos tomar en cuenta. Él predicando el Evangelio, dice lo que dice la palabra de Dios ahí en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Hay un pasaje ahí, ¿verdad?, de la Escritura donde el Señor Jesús, ¿verdad?, nos muestra claramente, ¿verdad?, este asunto. Fíjense lo que dice en el verso 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban, ¿qué dice?, de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los contornos. El Señor Jesús andaba predicando, ¿verdad?, en todo tiempo y en todo momento, en todos los lugares. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Hay un ejemplo más ahí que es un poco más claro. Ahí en la palabra de Dios nos menciona, ¿verdad?, ahí en la Escritura, ¿verdad?, cómo Él, ¿verdad?, llevaba el Evangelio de Jesucristo. Cuando nos dice la Escritura, ¿verdad?, que estaba con esta mujer samaritana hablando. Y dice que sus discípulos habían ido a traer, ¿verdad?, comida, para que iban a comer, ¿verdad? Era la hora de la comida. Y cuando regresaron de traer las cosas, ¿verdad?, que iban a comer, le rogaban y le decían que comiera. ¿Y qué les dijo? Yo tengo otra comida que comer. ¿Y qué era lo que tenía que hacer? Dice que cumpla y que haga la voluntad de mi Padre. ¿Y qué era lo que estaba haciendo en ese momento, hermanos? Lo que él estaba haciendo es que le estaba predicando a la mujer samaritana. Le estaba diciendo su condición que ella tenía delante de Dios. Porque le decía que ella no tenía marido, porque había tenido ya 5 maridos, ¿verdad? Y todo le estaba mencionando su vida de esta mujer. Y cuando esta mujer entiende lo que le estaba enseñando, dice que ella va adentro al pueblo, ¿verdad?, y trae a otras personas y le dice: miren, vengan, miren, este hombre me ha dicho todo lo que yo he hecho. Cuando el Señor Jesús, ¿verdad?, le estaba predicando, ella decía: yo sé que, y creemos, dice, yo sé que vendrá el Mesías. Y el Señor Jesús, ¿qué le dice? Yo soy ese Mesías a que tú esperas. Y cuando creyeron estas personas, ¿verdad?, cuando creyó la mujer samaritana, fue y le contó a los que ella conocía, y vienen los hombres y ven todo lo que estaba sucediendo ahí, y después dicen estos hombres: ahora ya no creemos solamente por lo que nos dice esta mujer, sino porque ahora hemos visto y te hemos oído que verdaderamente eres el Salvador. Hermanos, ¿quién va a llevar ese mensaje? ¿Quiénes son los que están, verdad, ahora dispuestos a ir? Claramente la Escritura nos dice que nosotros hemos sido rescatados para llevar ese mensaje. Cada uno de nosotros debemos hacer ese trabajo. Fíjese lo que dice la palabra de Dios ahí en Salmo 126. Salmo 126. El trabajo, hermanos, de llevar el Evangelio a todo el mundo, ¿verdad?, no es fácil.
Es un trabajo, ¿verdad?, que necesitamos prácticamente sacrificar. Necesitamos, hermanos, tomar tiempo. Necesitamos negarnos, como dice la Escritura, a nosotros mismos. Necesitamos, ¿verdad?, prácticamente sacrificar algo de nuestra vida. No sé, un tiempo, ¿verdad?, un momento que a lo mejor tenemos, ya sea de cualquier cosa, ¿verdad?, pero necesitamos sacrificar algo, porque dice la Escritura claramente, ¿verdad?, que necesitamos pagar un precio para poder llevar el Evangelio. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice, fíjese, en el Salmo 126, verso 5 y 6 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo, ¿qué dice? Segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Sí se da cuenta, hermanos? Que no va a ser fácil, que no es algo sencillo. Pero ¿qué dice? Mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Porque involucra trabajo, involucra esfuerzo. Esto es como el trabajo del campo, hermanos. Si ustedes conocen el trabajo del campo, ¿verdad? Tampoco es fácil y sencillo ir al campo, hermanos. No, se cansa uno, ¿verdad? Implica tiempo, implica esfuerzo, implica sacrificio, ¿verdad? Y estar ahí trabajando y estar ahí haciendo las cosas que tenemos que hacer. Pero ¿qué dice la Escritura? Mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Hermanos, así como el trabajo del campo, ¿verdad?, requiere sacrificio, requiere esfuerzo para poder traer ese fruto, ¿verdad?, que se recoge del campo, así de igual manera es el trabajo en la obra de Dios. Requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere sacrificio. Y sí, como lo dice aquí, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Quizás va a haber tiempo y va a haber necesidad, hermanos, de que va a haber tiempo de derramar lágrimas a lo mejor por alguien. Y más, hermanos, cuando queremos, ¿verdad?, que un familiar sea salvo. A lo mejor va a haber tiempo y va a haber momentos de aflicción donde vamos a llorar y derramar lágrimas por esa persona. Pero, hermanos, como dice la Escritura aquí, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Hermanos, el Señor Jesucristo dice, ¿verdad?, que cuando Él sufrió y padeció, dice, y verá el fruto de la aflicción de su alma. Ese fruto son todas las almas salvas, hermanos, por medio del sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Todas esas almas salvas, hermanos, que van a ser salvas, es el fruto que nos menciona ahí. Y es lo que nosotros debemos tomar en cuenta, hermanos. El sacrificio que Jesucristo vivió en la cruz del Calvario, hermanos, como resultado nosotros hemos sido salvos de ello. De igual manera, hermanos, nosotros tenemos que llevar, ¿verdad?, el Evangelio y pagar un precio y sacrificar algo. Y como resultado vamos a ver a otras personas que de igual manera van a ser salvas. Lo tenemos que hacer. Tenemos que llevar ese mensaje. Los discípulos hicieron su parte, hermanos. Ellos hicieron su parte. Dice la Escritura, ¿verdad?, como lo leíamos hace un momento, ¿verdad?, que primero manda a los 12, ¿verdad?, y los envía a que prediquen, ¿verdad?, y que hagan todo lo que tengan que hacer. Y después dice que encomienda a otros 70, igual de 12 en 2, y los manda de igual manera a predicar. Y los manda de igual manera. Ellos hicieron su parte. Pedro hizo su parte allá predicando en el capítulo 2 del libro de Hechos. Dice la Escritura, ¿verdad?, en su primer discurso que él lleva a cabo delante de toda esa multitud que se había juntado ahí por lo que había sucedido. 3,000 personas fueron salvas en ese día. El apóstol Pablo dice que de igual manera andaba predicando por todos los lugares, por todos sus alrededores, y él declara claramente, fíjense lo que dice la Escritura ahí en el capítulo 15 de Romanos. Romanos 15, como el apóstol Pablo, ¿verdad, hermanos?, declara eso.
Y ojalá, hermanos, que nosotros en un tiempo, ¿verdad? Podamos nosotros decir lo mismo de nuestra región, o de nuestro lugar en donde estamos, o aún, ¿verdad? De nuestra comunidad en donde estamos, que podamos declarar lo que Él decía en esta parte de la Escritura. Capítulo 15 de Romanos dice la palabra de Dios, del verso 15 en adelante: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría de hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera, fíjese lo que dice, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Fíjense cómo dice la palabra de Dios ahí el apóstol Pablo, que dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y hermanos, que nosotros podamos tomar el ejemplo de estos hombres que obedecieron al mandato que el Señor Jesús les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Que nosotros podamos tener esa misma carga, ese mismo deseo, ese mismo ánimo de cumplir este mandato, de poder decir lo que decía el apóstol Pablo en ese momento: todo lo he llenado del Evangelio de Jesucristo. Por la gracia de Dios, hermanos, del tiempo que llevamos aquí y desde que se inició esta iglesia, por lo menos ya 2 veces se predicó aquí en todo Sinapecuaro. Casa por casa, por lo menos 2 veces. Casa por casa, calle por calle, por lo menos 2 veces. Solo en la única parte donde sí no hemos entrado es en la zona centro, donde están todos los negocios y locales. Ahí no, porque pues es más difícil, ¿verdad? Ahí prácticamente, como están en trabajo y están ahí ocupados, ni le hacen caso a uno, a veces estamos ahí, ¿verdad? Pero por lo menos en todo, de ahí en fuera de lo que es el centro donde están los negocios, de ahí en fuera, todas las demás calles, por lo menos 2 veces se le ha recorrido. Pero no solamente es Sinapecuaro, faltan todos los demás pueblos alrededor. Y no solamente es Michoacán, sino faltan todos los estados de nuestro país. Y no solamente es nuestro país, sino faltan todos los países de todo el mundo. Porque la Escritura sigue diciendo lo mismo: haced discípulos a todas las naciones. ¿Y sabía usted que cuando en ese pasaje la Escritura habla de naciones se refiere a pueblos, a etnias? Aquellos que, hermanos, están olvidados allá en la sierra o en la selva. Aquellos que no tienen oportunidad a lo mejor de tener toda la tecnología o todo lo que nosotros tenemos. Y eso implica sacrificio, hermanos, de ir a un lugar así. Implica mucho esfuerzo, ¿verdad? Y todo eso, pero claro que podemos hacerlo, hermanos. Podemos hacerlo, podemos llevar el evangelio a esas personas, podemos nosotros predicarle a una persona y a lo mejor no podemos ir hasta lo último de la tierra, pero sí podemos dar parte de nuestra economía para que alguien más vaya y tome tiempo de hacerlo. Hasta ahorita, hermanos, no apoyamos a ningún misionero, pero yo creo que vamos a iniciar a apoyar ya a un misionero que esté trabajando, que esté en su campo haciendo la obra del Señor, que esté dedicando su vida, ¿verdad?, para predicar a Jesucristo en ese lugar donde está. Ahí tenemos 3 tarjetas, ¿verdad?, de 3 familias misioneras que ya están en su campo. Una está por salir y las otras ya están ahí. Y hay aún más. Hay más personas, ¿verdad?, que están dedicando ese tiempo, ¿verdad?, del tiempo de su vida para predicar el Evangelio de Jesucristo. Si ustedes tienen oportunidad para que vean que es una realidad lo que les menciono, en Facebook hay un hermano, se llama Víctor Gallo. Búsquenlo. Ese hermano es del Estado de México, es de por cerca de donde nosotros somos, cerca de Toluca, pero él está como misionero en Ecuador.
pero él está trabajando en la selva, allá donde, así que donde todavía la gente anda con su lanza y con su taparrabos. Y ahí pasa a veces imágenes, ¿verdad? Y pasa fotografías de cuando llega a un pueblo nuevo o a un lugar nuevo donde va a predicar el Evangelio de salvación. Y ahí está, y a esa gente, hermanos, la podemos apoyar. A ese hermano lo podemos apoyar. A lo mejor no con mucho, ¿verdad? Pero con lo poquito que podamos hacer. La Escritura que nos dice, en lo poco has sido fiel, que dice, en lo mucho te pondré. Porque Dios nos da la oportunidad, hermanos, de colaborar con su obra. Él nos está diciendo claramente, la mies es mucha, los obreros pocos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y hermanos, nosotros somos parte de esto, ¿verdad? Cuando predicamos en nuestra localidad, predicamos en nuestro pueblo, a nuestros vecinos, a los que conocemos, pero también somos parte, ¿verdad? Yendo a lo mejor a otro estado, a otro país, si hay alguien, ¿verdad? Que a lo mejor con el tiempo dijera aquí, no sé, alguno, ¿verdad?, fuera llamado por Dios y dijera, bueno, hermano, yo quiero ir a predicar en el país de no sé, de Irán, Afganistán o por allá, ¿verdad? Un lugar de esos. Un valiente, ¿verdad?, que se vaya hasta allá. Entregar su vida, ¿verdad?, por el Señor Jesucristo. Hermanos, si los hombres que Dios usó en el pasado, ¿verdad?, sufrieron y vivieron cosas terribles, hermano. Por decir, una de las cosas que yo estaba viendo, ¿verdad?, es que de acuerdo a la historia, hermanos, Isaías, por predicar la palabra, ¿sabía usted que fue partido en dos a la mitad con una sierra? Por predicar la palabra del Señor. Pasan una imagen ahí, ¿verdad? No creo que haya sido así como tal, ¿verdad? Pero pasan una imagen como ejemplo, ¿verdad? Y lo tenía, bueno, la imagen tiene colgado a una persona de los pies, así como lo a veces colgamos a los animales, ¿verdad? Cuando los sacrificamos, de los pies, y le meten una sierra, pero de esas sierras que son manuales, porque en ese tiempo pues, no había sierras eléctricas. Las manuales que eran tiradas, ¿verdad?, jaladas por dos personas, una de un lado y otra del otro. Sí ha visto esas sierras grandes que se usaban anteriormente, ¿verdad? De esas. Con una de esas dice la historia que Isaías fue partido en dos por predicar la palabra. Y no solamente él, sino imagínense todos aquellos hombres, ¿verdad?, en el pasado que han entregado su vida para servir a Dios y predicar el Evangelio en otras partes del mundo. Hermanos, nosotros tenemos el Evangelio en nuestro país, pero a eso le costó a otros. Otros sacrificaron, otros sufrieron, otros vivieron, otros padecieron, ¿verdad?, ciertas cosas para que nosotros pudiéramos conocer el Evangelio, para que nosotros pudiéramos tener la palabra de Dios en nuestra mano y poderla leerla y poder estudiarla. Imagínense aquellos hermanos, ¿verdad?, que murieron en lo que comúnmente dicen de la Santa Inquisición, pero decimos que de santa no tenía nada, ¿verdad? Porque lo único que hacían era matar a los cristianos. A todos aquellos que predicaban de Jesucristo. Los llevaban al Coliseo romano ahí, ¿verdad? Y los soltaban a los leones para que los devoraran ahí vivos. Imagínense lo que ellos vivieron y lo que ellos experimentaron, hermanos. Eso demanda, ¿verdad?, un sacrificio. Y así como el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a pagar ese precio, hermanos, nosotros de igual manera, nosotros debemos estar dispuestos a pagar ese precio. La Escritura claramente nos dice, de gracia recibiste, que dice, dad de gracia. Ahora nosotros debemos llevar ese mensaje. Pero realmente, hermanos, esto se estará cumpliendo en nuestra vida y en nuestro tiempo. De que llevemos ese mensaje a todas las criaturas, a todo el mundo, a todas las personas. Fíjense lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos, ahí en Romanos capítulo 10. ¿Realmente estaremos cumpliendo con la demanda de Dios? Con el mandato de nuestro Señor Jesucristo que dijo, id por todo el mundo, ¿verdad?, y predicar el Evangelio. ¿Estamos cumpliendo con el plan de Dios en nuestra vida?
El propósito de Dios por el cual nos salvó se está llevando a cabo en nosotros, hermanos. Dice la Escritura en Romanos capítulo 10, del verso 1 en adelante. Voy a leer, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que teniendo celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignoraron la justicia de Dios y procuraron establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es para la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca, esa es la palabra que debemos predicar, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Lo que Pablo decía también en otra parte, que el evangelio es que Cristo Jesús, ¿qué dice? Murió conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Ahí lo está repitiendo nuevamente. Y fíjense lo que dice el verso 10: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesan para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero dice lo que dice el 14: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Y luego dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán, dice Pablo, sin haber quien les predique? ¿Sí se da cuenta, hermano, de la necesidad que hay? Dice claramente ahí que cómo invocarán, dice en el cual no han creído primero. Pero aparentemente dice, bueno, pues si no han creído, ¿cómo lo van a invocar? Sí, pero como dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y por qué no han oído, hermanos? Porque no hay quien les predique. Dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán? Como dice, si no fueren enviados. Hermanos, eso es lo que nos debe poner a pensar del por qué nos salvó el Señor Jesús. Ahí claramente la Escritura lo veíamos al principio, que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos las virtudes de aquel. Para que anunciemos el Evangelio del Señor Jesucristo. Y aquí claramente Pablo dice que debemos hacerlo, porque ¿cómo van a creer las personas si no hay quien les predique? No hay quien les enseñe, no hay quien les lleve ese mensaje de salvación. ¿Y cómo oirán? Porque dice, ¿cómo van a oír de aquel si no hay quien les lleve ese mensaje? Como está escrito, dice el verso 15, como cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian, ¿qué dice? Buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y es una realidad, hermanos, a lo mejor no todos van a ser salvos. No todos van a creer como lo dijo Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?
A lo mejor la realidad es esa, ¿verdad? Que no todas las personas a las que usted le predique van a ser salvos, pero hay necesidad de predicar, porque claramente lo que dice ahí en el verso 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra, ¿qué dice? De Dios. Y es necesario que nosotros hablemos de Jesucristo a otras personas para que ellos escuchen, porque si nosotros no hablamos, ellos no van a escuchar y nunca van a saber su condición delante de Dios. Todos los hombres, dice la Escritura, ¿verdad?, están bajo la condición de pecado y sin Cristo terminarán en el infierno, en el castigo eterno. Ahí estarán y no habrá ya más oportunidad después de la muerte. Ya no hay más oportunidad. Hermanos, mientras hay vida, nosotros también tenemos la oportunidad de poder predicar el Evangelio. Porque imagínense que nosotros lleguemos a morir y nos presentemos delante de Dios y no hay nada de lo que nosotros debimos haber hecho en este mundo. Que el Señor nos demande y nos pregunte, a ver, hermano, o a ver, mi hijo, como le vaya a decir, ¿qué hiciste con esto? El Señor, pues yo no hice nada. Yo no le prediqué a nadie. Yo me quedé callado. No va a perder su salvación, hermano. Pero dice la Escritura, ¿verdad?, que también va a haber premios y va a haber galardones. Como la parábola, ¿verdad?, ahí que nos habla, ¿verdad?, del hombre, ¿verdad?, que los obreros de la viña, dice que había un hombre, ¿verdad?, el dueño de la viña, que tenía una viña y que buscó, ¿verdad?, unos trabajadores y les dijo que les iba a pagar un denario. Sí, ha leído, ¿verdad?, esa parte de la Escritura, ¿verdad? Y dice que después de un tiempo, ¿verdad?, una hora después o un momento después, va y busca otros y conviene pagarles otra vez un denario, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta que llega con los últimos y que les dice a ellos, hey, dice, ustedes, ¿por qué están aquí? Y no están haciendo nada. Pues es que nadie nos contrata, dicen ellos, ¿verdad? Nadie nos lleva a trabajar. ¿Y qué dice el Señor? Vénganse, vayan a mi viña y trabajen y les voy a pagar un denario. Si usted lee esa parte de la Escritura al inicio, dice que el reino de los cielos es semejante a. ¿Sabía usted, hermanos, que una parábola es una enseñanza, ¿verdad?, con una figura terrenal para enseñar algo celestial? Hermanos, el Señor no es deudor de nadie. Si usted va a hacer la obra de Dios, si usted va a predicar a Jesucristo, si usted va a entregar su vida de tiempo completo como sea, o en su iglesia o en su comunidad donde usted esté, si usted va a tomar tiempo especial para poder predicar el Evangelio y tomar ese tiempo o darse la oportunidad de que cuando le llegue a una persona, ya sea a su hogar o en cualquier momento, le predica y no se queda callado y le anuncia y le muestra el mensaje de salvación, hermanos, Dios no es deudor de nadie. Usted va a tener recompensa por eso. Y a lo mejor no va a tener recompensa aquí en la tierra, porque muchos a lo mejor van a esperar esa recompensa aquí. Pero cuando llegue allá, el Señor le va a dar su recompensa. Pero tenemos que predicar el Evangelio. ¿Cómo pues invocarán, dice la Escritura, en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán, dice, de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predica? La mies es mucha, hermanos, y los obreros pocos. Debemos tomar la decisión, hermanos, de ser parte de la obra del Señor, de involucrarnos, de dar un tiempo, o de, a lo mejor no, como le decía, si no puede venir, ¿verdad?, los días que nosotros salimos, hermano, pero usted tiene tiempo en su hogar. Le llega gente a su casa.
Cuando usted sale a comprar algo a la tienda o a cualquier lugar, usted se encuentra con alguien. Cada persona, hermanos, que nosotros tenemos a nuestro alrededor, la obligación es predicarle de Jesucristo. Tome ese tiempo, tome ese momento. A lo mejor dice, bueno, ¿y cómo le digo y cómo le hago, hermanos? Ya casi llegamos a la lección donde enseñamos cómo predicar el Evangelio de salvación. Y también, si no puede hablar, ahí hay folletos. Con el simple hecho de regalarle a una persona un folleto y esa persona que lo lea, ese folleto, ¿verdad?, tiene la palabra de Dios, y la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, dice, que espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma. Y eso puede ser la obra en una persona. Muchas gentes, muchas personas han sido salvas por medio de un folleto. No les dijeron más nada, simplemente te regalo este folleto. Lo leyeron, fueron salvos. Algunos hasta encontraron el folleto tirado en la calle. Yo me acuerdo de un hermano que una ocasión daba su testimonio de conversión, dice que él iba en la calle. Y ahí donde pasó estaba tirado un folleto. Lo levantó, se lo llevó a su casa. Cuando llegó a su casa, pues se puso a leerlo. Entendió su condición delante de Dios, se arrepintió, pidió perdón por su pecado y aceptó a Jesucristo como su Salvador. Y desde ese momento dice que ese hombre cambió su vida y buscó una iglesia, se congregó y todo. ¿Y quién le predicó? Nadie. Pero sí hubo alguien que regaló ese folleto a lo mejor a otra persona. Y esa otra persona quizás lo tiró ahí. Pero hubo alguien que hizo algo. Hermanos, nosotros podemos hacer algo, podemos cumplir con esa parte, ¿verdad?, de la Escritura. El Señor Jesús nos está invitando y nos invita, hermanos, a ser parte de esa gran cosecha, a recoger el fruto, ¿verdad?, que Él ya preparó. Claramente la Escritura nos dice, hermanos, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar. Padre celestial, Señor, te damos gracias.